El sermón de hoy se llama A Dios lo de Dios. Today's message name is To God What is God's. El diezmo fue establecido The tithing was established desde los tiempos de Abraham. since the times of Abraham. Y aunque el Nuevo Testamento no especifica que debemos diezmar, Even though the New Testament does not specifically say es that una we should be práctica que nos tithing, ayuda it is a practice that helps us a la obediencia al Señor. to be obedient to the Lord. Cuando estaba escribiendo este sermón, muchas cosas me vinieron a la mente. As I was writing this message, a lot of things came to my mind. Por ejemplo, me vino a la mente For example, something came to my mind que cuando Caín y Abel trajeron sus ofrendas a Dios, Cain and Abel brought the offerings to God. Dios aceptó las ofrendas de Abel, no aceptó la de Caín. God accepted Abel's offerings and no Cain's. Porque Caín le dio a Dios lo que él quería, Because Cain gave him what he wanted to give him. pero Abel le dio las primicias But Abel gave the first de fruits todo su fruto. of all the fruits. Y Dios aceptó eso. And God accepted it. Fíjese, la palabra dinero se menciona en la Biblia Listen, the word money mentioned in the word más de 800 veces. more than 800 times. ¿Por qué? Why? Porque Dios sabía Because God knew que nosotros algún día that all nos someday íbamos a aferrar al dinero. we're going to get a hold of the money. Pero cuando damos el diezmo, But when we tithe, somos bendecidos por Dios. we are blessed by God. El Nuevo Testamento no nos pide a nosotros diezmar, The New Testament doesn't ask us to tithe, pero nos dice que tenemos que dar en abundancia. but we need to give in abundance. Y si nos ponemos a pensar lo que eso quiere decir, If you think about what it means, Dios quiere que demos God wants us to give hasta que nos duela, digo yo. until it hurts, I said. O sea, que nos sacrifiquemos para dar. That we sacrifice ourselves to give. Ahora, yo, como le digo, nunca me ha gustado predicar de esto porque yo no quiero obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Like I said, I don't like to preach about this. I don't want to force anybody to do what they don't want to do. Por ejemplo, los judíos diezmaban For example, the Jewish people was tithing. Porque era un mandato de Dios para ellos. It was a command from God to them. Pero nosotros diezmamos hoy But today we do the tithing porque para mí, because for me, por ejemplo, For es más example, fácil diezmar it's easier to tithe que dar hasta que me duela. to give until it hurts. Inclusive nosotros tenemos ya bastante años, mi esposa y yo, Inclusive my wife and I have many years diezmando más de lo que se nos pide. tithing more than what is being asked for. Y gracias a Dios nunca nos ha hecho falta nada. And thank God we never been lack of anything. Tenemos más de 20 años diezmando ya. We have more than 20 years of tithing. Y han habido tiempos And there is times, en que esta iglesia no se ha cerrado and this church has not been con los closed the diezmos de doors nosotros because y of los the diezmos de tithing algunos of otros us miembros. and the tithing of the other members of the church. Hay varios de ustedes que están diezmando ahora There's many of you that are tithing right y now apoyando la obra. and supporting this Esto work of mantiene God. no solo las puertas de la iglesia abiertas, This not only keep our doors pero open, también nosotros mantenemos o ayudamos a mantener dos diferentes grupos de misioneros, uno en África y uno en Sudamérica. but he also gives us the opportunity to support missionaries. Y así pequeña como es esta iglesia, And it's as small as this church is, por los diezmos, because of the tithing, hemos ayudado a bastantes personas que están en necesidad. we have helped a lot of people that were in need. Inclusive, Inclusive, llegó un momento there was the time en came que yo tuve que parar that I needed to stop el dar in giving porque no teníamos casi ya ni para pagar las mensualidades de la iglesia, We didn't have enough funds to meet our tratando de own ayudar a needs, personas necesitadas. trying to help people in need. Y yo quiero volver a ese tiempo donde nosotros podemos ayudar a las personas I necesitadas. want to come back to that time where we're Y able to para help eso the se people in necesitan need. fondos. And for that we need funding. Porque el diezmo no solo nos ayuda a pagar las necesidades de la iglesia, The tithes only help to pay the pero también nos necessities of ayuda a the ayudar a church, otros but he also helps us y a help difundir others el evangelio. and to spread the gospel. ¿Por qué? Porque los misioneros que están en Sudamérica y en África Because the missionaries of pueden Africa, difundir el evangelio they could spread the gospel porque están recibiendo fondos de diferentes personas because they're receiving funding from a lot of different para ellos poder people, mantenerse so they could keep y themselves para ellos poder proveer and for them to be able to a provide niños, to children, a personas necesitadas con to cosas que people in necesitan. need
Vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. We're going to discuss 3 points. El primero es el establecimiento de la ley del diezmo. Establishment of the law of tithing. Diezmar fortalece nuestra fe Tithing strengthens our faith. y Dios quiere un dador alegre. God wants a cheerful giver. El enemigo no descansa, ¿verdad? Establecimiento de la ley del diezmo. Establishment of the law of tithing. Génesis 14, del 18 al 20 dice esto. Genesis 14, verse 18, 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem Then y sacerdote de Dios Altísimo, Melchizedek, king of Salem, brought out of bread and wine. sacó pan y vino He was priest of the God, and y he le brought bendijo bread and diciendo, wine. And he blessed him and said, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, Blessed be Abraham of God Most High, creador de los cielos y de la tierra, possessor of heaven and earth. y bendito sea el Dios Altísimo, And blessed be God Most High, que entregó tus enemigos en tus manos who hath delivered your enemies into your hands. y le dio a Abraham los diezmos de todo. And Abraham gave him all his tithing of O sea que everything. Abraham, después de ganar una gran batalla, After Abraham won a big battle, donde Dios le dio la victoria, where God gave him the victory, se presentó delante del rey Melquisedec he came to the presence of King y le dio el Melchizedek, diezmo del botín que él había recibido. and he gave the tithe of everything that he had O received. sea que de todo lo que él adquirió en la batalla, Everything that he acquired in the él le world, dio un décimo a Melquisedec. he gave 1/10 to Y esto Melchizedek. fue un acto de gratitud It was an act of gratitude por la bendición que Melquisedec derramó sobre Abraham y su gente. for the blessing that Melchizedek poured about to him and Pero his también people. es un acto de gratitud But it's also an act of gratefulness y reconocimiento and recognition de que Dios fue la fuente de esa victoria. that God was the source of that victory. Esto eventualmente se convirtió en una ley This eventually turned into a law para la nación de Israel. for the nation of Israel. Vamos a Deuteronomio 14, 22 al 23. Deuteronomy 14:22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiera tu campo cada año. You shall truly tithe all the increases of your grains and the field produce year by year. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, And you shall eat before the Lord your God in the place where he chose to make his name el diezmo abide, de tu grano, the tithe of your grain, de tu vino y de tu and aceite, your new wine and your y oil, las primicias de tus manadas or the first one of your herds y de tus ganados, and your flocks, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. so that you may learn to fear the Lord your God always. Fíjense, la ley mosaica estableció esto como una obligación a los israelitas. This law is like an obligation to Esta the práctica del diezmo Israelites. es era una obligación para Israel. The practice of tithing was an obligation for Israel. Pero hay algo que me tocó a mí leyendo esto otra vez. There's something that touched me as I was Miren reading. lo que dice el final del versículo 23. Look what it said at the end of verse 23. Para que aprendas a temer a Jehová todos los So días. that you may learn to fear the O Lord. sea que a través del always. diezmo Through the tithing, tú aprendes a temer a Jehová. ¿Por you qué? learn to fear God. Porque Jehová te está pidiendo que des el diezmo. Because God is asking you to Y si tithe. tú no se lo das, entonces tú no estás temiendo a Jehová. So you're not fearing the Lord. Pero cuando tú tienes temor de Jehová, But when you have fear of the tú Lord, quieres darle a Dios lo que es de Dios. you want to God what is God's. Entonces ahí tú aprendes a ofrendar, And then you learn to a offer, diezmar to tithe, y a darle a Dios lo que es de Dios. and to give God what's God's. Fíjense, los levitas fue la tribu que Dios escogió para sí mismo. The Levi was the tribe that Esta God fue la chose for tribu que Dios himself. escogió para que fueran los que se encargaban del templo, That was the tribe that God chose for himself. los que to se take care of encargaban the de las temple, alabanzas, de la to take care of the adoración, worship and worship and praises, pero ellos no recibieron but they didn't receive la tierra que recibieron las otras 11 tribus. the promise of the land that the other tribe received. Del diezmo que se le daba al templo, But the one thing that was given to the ellos temple, recibían. they were receiving. Del diezmo que se le daba al templo, When the 10 that was given at the ellos temple, vivían. they were living on. Y eso mismo pasa en el día de hoy si nos ponemos a pensarlo. And this same thing happened to Del the diezmo que se le da a la iglesia But the tithing that we give to the church es que se mantiene la iglesia. is how we maintain the Y en muchos casos los pastores se mantienen del diezmo de la iglesia. In many cases, the pastor live on the tithing of the church. Porque la palabra dice que de tu trabajo, Because the word of God Vivirás. says when you work, when you job, el trabajo you del live. pastor
es ser el pastor de las ovejas, The job of es ser el the líder de la pastor iglesia. the pastor is to be the leadership of the church. Y lamentablemente iglesias como esta, por ejemplo, And unfortunately, el pastor churches no like puede this vivir de, one, de los diezmos, the pastor cannot live on a tithing. porque hoy los diezmos se usan de la misma forma, Because today's tithing is used the same way, pero no hay la misma cantidad que había en aquel tiempo. but there is not the same quantity that it Por was at ejemplo, that usamos time. los diezmos para ayudar a personas necesitadas, como dije, You use the tithing to use it to y usamos people los in need, like I diezmos said. para mantener la iglesia. And we use the tithing to keep our church. Levítico 27:30 dice, Leviticus 27:30. y el diezmo de la tierra, And all the tithe of the land, así de la simiente de la tierra, whether of the seed of the como del land fruto de los árboles, or the fruit of the tree, de Jehová es. is the Lord's. Es cosa dedicada a Jehová. It is holy to the Lord. Entonces nosotros tenemos que dedicar el diezmo, So we need to dedicate the no para tithing, no para el pastor, not for the pastor, no para la iglesia, not for the church, sino para el Señor. but for the Lord. Y debemos de hacer esto con alegría And we should do this y para cheerfully agradar a Dios. and to please God. Porque el Nuevo Testamento no nos llama a diezmar. Because the New Testament Pero si entendemos las palabras de Pablo, but if you understand Paul's nos llama word, a dar en he abundancia. asks you to give in abundance. Y es para mí más fácil diezmar It is easier for me to tithe que dar en abundancia. to give in abundance. Vamos al segundo punto. El diezmo fortalece nuestra fe. Tithing strengthens our faith. El diezmo demuestra que tenemos fe en Dios The tithing shows that we have faith in God hasta el extremo to the stream, de que sabemos que no nos va a faltar nada. that we know we're not going to lack at anything. El diezmar demuestra nuestro agradecimiento a Dios Tithing shows our gratefulness to por lo God que tenemos. for what we have. Porque todo lo que tenemos es de Dios. Because everything we have is Nosotros God's. somos simplemente los administradores de lo que Dios nos ha dado. We simply are ministering what God has given us. Ahora vamos a leer 2 de Corintios del 9 Corintios 9 del 1 al 4. 2 Corinthians verse 9, 1 through 4. Dice, cuanto a la administración para los santos, Now concerning the ministering to the saints, es por demás que yo os escriba, it is superfluous for me to write to you, pues conozco vuestra buena voluntad, for I know your willingness, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, about which I boast to you to the que Macedonians. Acaya está preparado desde el año pasado, That Achaia was ready a year ago, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. and your zeal has Next. stirred up the majority. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos Yet I send the brethren, de vosotros no sea en vano en esta parte. lest our boasting of you should be in vain in this respect. Para que, como lo he dicho, But as I said, estéis preparados. you may be ready. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios Lest if some Macedonian come with me y os hallaran desprevenidos, and find you unprepared, nos avergoncemos nosotros, we, not to mention you, por no decir vosotros, should be ashamed de esta nuestra confianza. of this confident O sea, boast. los corintios se habían prometido a Pablo darle ciertas ofrendas. The Corinthians have promised Paul to give certain. Y Pablo le dijo a los macedonios, que fueron los primeros, los macedonios fueron los primeros en darle el diezmo a Pablo. And the Macedonians were the first group that gave Pero aparentemente, tithe to Paul. Pablo le dijo a los macedonios, hey, los corintios también van a hacer lo mismo. Paul told the Macedonians, the Corinthians also going to do Entonces, as well. Pablo no quería Paul didn't want que los corintios se olvidaran de su promesa that the Corinthians forget their promise. y no quería pasar vergüenza con los macedonios, que ya le había dicho que los corintios iban a hacer esto. I didn't want to be ashamed with the Macedonians. He already told them that the Corinthians was going to be. Por eso él dice, y os hallaren desprevenido, And he find you unprepared. nos avergoncemos nosotros. We will be Porque él ashamed. estaba avergonzado de que había dicho que ellos iban a aportar cierta cantidad y quizás no lo hacían. Because he already told them they're going to set aside Y él no quería some. quedar mal. And he didn't want to be Entonces, ashamed ¿qué hizo in front of Pablo? them. Decidió mandar personas adelante So what Paul did, he sent people para que ahead of cuando them. ellos llegaran, So by the time he got ya there, las ofrendas de los corintios estuvieran preparadas. the offering of the Corinthians was already Dice ready. el 2 de Corintios 9:5, 2 Corinthians verse 9. por tanto, Therefore, tuve por necesario I thought it was necessary exhortar a los hermanos to exhort the brethren que fueran primero a vosotros y preparen primero vuestra generosidad antes prometida, to go to you ahead of time and prepare your generous gift beforehand, para que esté lista como de generosidad
which have previously promised. y no como de exigencia nuestra. And it may ready as a matter of generosity, no as a grudging Primeramente, obligation. Pablo quería que los corintios entendieran He wanted the Corinthians to que understand ellos no estaban dándole dinero a Pablo. that they were not giving money to Paul. Ellos estaban siendo generosos con las cosas de Dios. They're going to be generous about Ellos God's estaban things. dando por generosidad. They were giving us a Ellos generosity. estaban dando porque eso es lo que Dios requería. They wanted to give it because that was God's required. Porque para Pablo seguir haciendo la obra que estaba haciendo, But for Paul to continue doing the work that he was necesitaba doing, fondos. he needed funds. Necesitaba fondos, ¿por qué? Porque él y los Why he discípulos needed funds? iban de pueblo en pueblo, Because they were visiting llevando la palabra de Dios, towns, spreading the gospel. pero no andaban, no podían trabajar. But they Ese era couldn't su work. trabajo. That was his job, their job. Es el mismo trabajo que tienen los pastores en el día de hoy. That's the same job that Pastor has Su trabajo es nowadays. pastorear la iglesia. My job is to ¿Y check de qué the se church. mantienen? Se mantienen de los diezmos que la iglesia da. And most pastors keep themselves the tithing for the church. Ahora, no todos los pastores, But not como all dije antes, pastors, like I said before, pueden decir que pueden vivir del diezmo de la iglesia. can say that they could live on En the mi caso, church, eso es- the eso tithing es. of the church. In my case, it's the same. Él exhortó a algunos hermanos He exhorted a few que fueran brothers adelante para preparar las ofrendas. to go beforehand to prepare the offering. Y el propósito de las ofrendas para los corintios también era And the purpose of the offering for the que Corinthians aprendieran was a adorar al Señor to learn to worship y God reconocer su responsabilidad con el Señor. and recognize their No con Pablo. responsibility with God, not with Paul. Adoramos al Señor We worship God cuando damos para mantener su obra. when we give to keep His work. Adoramos al Señor We worship God cuando nuestros diezmos y ofrendas when our tithes and se offerings usan para ayudar a los necesitados. are used to help people in need. Fíjense, durante el COVID, Listen, during COVID, yo salí varias veces I went outside a ayudar personas to help people con cosas necesarias with things that they cuando ellos no needed podían salir. when they were not able to get out. Yo me acuerdo I remember que una persona que venía a la iglesia y esa persona murió, lamentablemente, hace un tiempo murió. person that Pero attended the durante church, el COVID. unfortunately she died, but during the COVID, Ellos tenían miedo de salir porque tenían ciertas enfermedades y tenían miedo de que si salían. ¿Ustedes se acuerdan cuando no aparecían ni los papeles del baño? they were afraid to go outside because they had certain illness and Yo había comprado un couldn't get paquete toilet grandísimo paper así de papel de baño. and a huge Lo big puse, package of toilet puse como paper. 12 en una fundita y fui y se lo guindé en la puerta de la casa. I took about 12 Y le and put it dije, under se the lo dejé en door, la puerta. and I knocked Salgan and para said, que lo left it cojan. in the door, just get outside and get it. Son cosas que uno hace y uno dice, Just think that we do, eso no es nada. and that's nothing. Pero para ellos fue una gran cosa. But for them it was a big Ellos lo agradecieron bastante porque yo me tomé el tiempo de ir allá y hacer esto. They were very grateful because I took the time to go to their homes. Y eso es lo and que do that. estamos llamados todos a hacer. And this is what all Es of us ayudar al are que está en supposed to do, necesidad. is to help Es people ayudar in need. al que no puede valerse por sí mismo en ciertas It's situaciones. the people to help that sometimes they cannot sustain Y para eso a themselves. veces se necesita dinero. And sometimes you need money for that. Así que nosotros tenemos que aprender So we have to learn a adorar a Dios to worship con God nuestros fondos, with our funds. a ser generosos To con be Dios generous with God con nuestros fondos. with our funds. Muchas veces hemos tenido que limitar Many times it had to be limited. ciertos gastos en la iglesia Certain expending in the por falta church de dinero. Por ejemplo, because of lack of money. hemos tratado de comprar un equipo y no lo hemos podido comprar porque no hemos completado el dinero de comprar el equipo. We need an equipment for the music and we can't afford to buy it. Y esto ayudaría a que no se oigan esos ruidos que se oyen a veces. And that will help to avoid all the signal conflict Pero that we una have. cosa yo sé, But something I know, que Dios tiene el control. that God is in control. Y que en su tiempo, And in His timing, no en el tiempo de nosotros, not en in su our tiempo, time, but in His timing, nosotros vamos a poder conseguir lo que estamos buscando. we're going to be able to get what we needed. Proverbios 11:24 dice esto. Proverbs chapter 11. Hay quienes reparten There's one who scatters, y les es añadido más. yet increase more.
Y hay quienes retienen más de lo que es justo, There is one who withholds more than what is right, pero vienen a pobreza. but it leads to poverty. El alma generosa The generous soul será prosperada, will be made rich, y el que saciare, and he who él también waters, será saciado. and he who will also be watered himself. Usualmente las personas que dan con gran bendición, con gratitud, Usually the people that give them reciben grandes great bendiciones del gratitude, Señor, grandes they bendiciones del receive Señor. a lot of gains from the Lord. Fíjense lo que dice aquí. Listen what he says. Hay quienes reparten There is one who scatters, y le es añadido más. yet ¿Por qué? increases Porque more, dan de corazón, because they give dan from the heart. de agradecimiento al They Señor, give from gratefulness from their heart. dan con amor. They give with love. Y dice, y hay quienes retienen There's más de one lo that que es knows justo, more than what is just, pero vienen a la pobreza. but it comes to poverty. Hay personas que se aguantan del dinero, ay, porque lo va a necesitar, porque si doy el dinero a la iglesia no voy a tener con qué pagar They're esto. holding on the money, they're not going to have money to Y pay al the final, bills. But at the no end, se lo dan a la iglesia y todavía necesitan buscar dinero para pagar porque no le da. they don't give it to church, but they still have to find more money to pay Yo me the acuerdo bills. la primera vez que yo le hablé a mi esposa de diezmar. I remember the first time I spoke to my wife Ella no estaba de about acuerdo. tithing, she was not in agreement with me. Pero como el dinero del cheque de ella But because it was y el from dinero de my- mi cheque on my own llegaban a la misma cuenta, come to the same account. yo empecé a diezmar, a hacer cheque a la iglesia los domingos, I started writing sin checks. decirle nada. Yo estaba diezmando por los dos, I was tithing for both of us hasta que ella se dio cuenta until she realized it. y me preguntó. And she asked me, Y yo lo que le dije fue, and no what sé I si ella se answered her, recuerda, I don't know if she remembers, nos ha hecho falta algo. have we ever lacked anything? No, nos ha hecho falta algo. Have we ever No. lacked anything? Entonces, Dios provee. God provide. Amen. Y desde esa vez, And ever since, estamos diezmando sin we're ningún still inconveniente. tithing. Pero hay que disponerse a hacer las cosas But you have to be eager to do the si uno things. quiere ser buen testigo de Dios. If you want to be a good testimony of God. En la iglesia primitiva, In the primitive los church, bienes y las ofrendas se compartían the offering and tithing para were apoyar la shared labor de los apóstoles y el crecimiento del evangelio. to support the growth of the gospel and to support the El Nuevo Testamento no pide el diezmo, vuelvo y lo repito. In the New Testament, they're not En asking cambio, us to tithe. I Pone repeat again. énfasis The tithing is en un porcentaje fijo the Old Testament de los put an principios de generosidad the principle of amor generosity, y love, sacrificio voluntario. and voluntary sacrifice. El Nuevo Testamento nos pide que demos en abundancia como parte de esa generosidad. The New Testament asks you to give abundance of part of that Y generosity. dar se presenta como una respuesta a la gracia de Dios. And giving is like a response. Y to se the grace anima of a los God. creyentes a dar según lo hayan decidido en su And corazón. encourage the believers Oiga to give bien, according they have no read in their por hearts. obligación. Not because of compulsion. Si usted va a dar por obligación, no lo haga. If you give under Usted tiene que compulsion, darlo don't do de it. corazón. You have to give it from your heart. Primera de Corintios 16:2 dice esto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, On the first day of the week, let each one of you put something aside, según haya prosperado, storing as he might prosper. guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces There will be ofrendas. no collection when I get there. O sea que el dar es proporcional a los ingresos de uno, So when you give, it's proportionate to your income, pero se hacen con regularidad. but you do it regularly. Se hacen con regularidad. You do it according regularly. Pablo dio en varias de sus cartas, habla de dar, And a lot of Paul's letter, he talks enfatizando about un espíritu alegre emphasizing his y cheerful dispuesto spirit and willing en lugar de una compulsión legalista. instead of under compulsion and legalism. Pablo habla de que cada vez que uno cobre, Every time you get your nos paycheck, dispongamos a separar la parte que le toca al Señor. that we set aside what is God's. Porque lo que usted da no se lo da a la iglesia otra vez. Because what you give, if you don't give it to Lo the que church, usted da, you usted can't se lo da al repeat. Señor. Whatever you give it Como to God. adoración y reconocimiento por su amor, With recognition for His love, por el Señor y por su obra. for the Lord and for His work. Esto lo dijo C.S. Lewis. Steve Lewis said this. Dice esto. He said this. No creo que pueda determinar cuánto debemos dar. I don't think I could determine how much we could offer. Me temo que la única regla segura es de dar más de lo que podemos. I think the only secure rule is that we give more than we can. En otras palabras, In other words, si nuestros gastos en comodidad, lujos, diversiones, etc., están al nivel común, if all our expenses for luxuries
and wants are at a level that is normal, entre quienes tienen los mismos ingresos que nosotros, for the same person that has the same incomes as others, probablemente estamos dando demasiado poco. probably we're giving more. Si nuestras obras de caridad no nos afectan y nos obstaculizan en lo absoluto, If the charity doesn't becomes an obstacle and absolutely, diría que son demasiado pequeñas. it will be that it will be very small. Debería haber cosas que nos gustaría hacer It should be things that we should do y no podemos hacer and we can do porque nuestros gastos caritativos las excluyen. because our charity and expenses exclude them. Charles Spurgeon dijo esto: Charles Spurgeon says this. porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, You already know the grace of Jesus que Christ. siendo rico, Being rich, por amor a vosotros, for love to us, se hizo pobre, he became poor. para que vosotros con su pobreza That also were poverty fueseis enriquecidos. will be enriched. Es decir, It means debemos dar como amamos. we should give the same way that we love. ¿Sabéis cuánto amó nuestro Señor Jesucristo a saber cuánto dio? Do you know how much love Se entregó por how much he gave nosotros for porque us? nos amó con toda la fuerza y energía de su He gave naturaleza. himself all his strength. and Esto es power to importante. us. This is very important. Dice él que Jesús siendo rico se hizo pobre. That Jesus being rich, he became poor. Pero esa pobreza But this poverty trajo riqueza a nuestros corazones, a brings nuestras richness almas. to us. ¿Por qué? Why? Porque el entregarse él, When he gave himself, como él lo hizo, like the way he trajo did, salvación al mundo to bring y salvation la to the oportunidad de world, una vida eterna con él. and an eternal O sea, que él life. lo dio todo por nosotros. He gave it all. Y a for nosotros us. se nos hace difícil dar un poquito para él. And it makes difficult for us to give a little bit to him. Vamos al último punto, que Dios quiere un dador alegre. God wants a cheerful giver. Segunda de Corintios 9:6 dice esto: pero esto digo, But this I say, el que siembra escasamente, he who sows sparingly también segará escasamente. will also reap Y el sparingly. que siembra And generosamente, he who sows bountiful generosamente también will segará. also reap bountiful. El propósito de Pablo es The purpose of Paul is demostrar to show que mientras más uno da, the more you give, más bendecido es. the blesser you Cuando are. damos de corazón, no por obligación, When we give from our heart, not under compulsion, recibimos grandes we bendiciones. receive. Dios no quiere, señores, que demos por obligación. He doesn't want us to give under compulsion. Dios quiere que tengamos un corazón He wants us to have a de heart, dar a generosamente generous para su heart obra. for his work. Dice aquí que el que siembra escasamente también segará He escasamente. said he sows sparingly will also reap. Cuando damos de aguantarnos al Señor When we lo hold, que le pertenece, when we hold what it belongs no to him, recibimos la misma gracia we won't receive the same ni grace, recibimos la misma and bendición. we'll receive the same blessing. Cuando nosotros les damos a la iglesia When we give to the church, de lo que nos sobra, or what is left no over, solo estamos dando a la iglesia, we're not giving it to the le church. estamos dando lo que nos sobra al Señor. We're giving the leftovers Lo mismo to que God. hizo Caín en aquel tiempo, The same thing that Cain did at that que le dio a time. Dios lo que él quería darle. He gave him whatever he Y por eso wanted. Dios no aceptó su ofrenda. And that's why God did not accept his offer. El Señor pagó con su propia vida He paid with his own nuestros life pecados. our sins. No hay generosidad más grande There's not a bigger que dar la generosity vida por amor de to alguien. give your life or love to someone El Señor else. pagó el precio que nosotros debíamos pagar. He paid the price that we should Cuando damos generosamente, When we give generously, recibimos grandes we bendiciones receive great blessings. y recibimos grandes cosas del And Señor. we receive great things from God. El Señor no nos pide el diezmo, He did not ask nos us the pide que tithe. demos en abundancia. He asked us to give in O abundance. sea, como dije anteriormente, Like I said before, que demos hasta que nos duela. give until it hurts. Lucas 21 del 1 al 4 dice esto. Puse a Jesús para que sepamos que estas son las palabras, es Jesús hablando. Dice: Jesús levantando los ojos, And Jesus looked up vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las and ofrendas. saw the rich putting their gift into the treasury. Vio también una viuda muy pobre And he also saw a certain poor widow que echaba allí dos blancas. two mites. Y dijo: And he said, en verdad os digo truly I say que to esta you, viuda pobre that this poor echó widow más que todos. has put in more than all. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. For all these out of their abundance have Mas put in the esta- offering for God. Oiga bien, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. But she out of her poverty put in all O sea, the los livelihood ricos that she had. Dieron físicamente
The rich gave physically mucho más dinero que ella. more money Físicamente. than she did, physically, Pero ella lo dio todo. but she gave it all. Porque ella solamente tenía 2 monedas She only had 2 mites, y la dio las 2. and she gave it all. Lo único que ella tenía, ella lo dio. The only thing that she had, she gave it. Los ricos dieron como ellos se proporcionaron a dar. The rich gave according to the purpose. O sea, si yo tengo 10 millones de dólares If I had $10 million y les regalo 1 millón a la iglesia, and I give $1 million to the eso es el church, diezmo, ¿verdad? that's not a tithing. Usted le dio el diezmo, dio mucho. He gave a lot. Pero si viene alguien a la iglesia, But if someone que lo comes to único que tiene church, son 100 dólares they only have y da $100 los 100, and it gives the $100. eso da más que usted. They gave more. No than you. físicamente, Not physically, pero dio todo lo que tenía. but he gave everything. Eso he fue lo que had. hizo esta viuda. Dio todo lo que That's tenía. what this poor widow did. Entonces, esta viuda dio hasta que le doliera. So she did until it hurts. Porque cuando usted lo da todo así, usted no está esperando no está esperando nada. When you're giving it all, you Pero don't sabe lo know que va a suceder. anything. You don't know what is going to happen. El hermano mío, y yo sé que él ve en los sermones de vez en cuando, My brother, I Tengo que know hablarle un he poquito. watched the message sometimes. el hermano mío se le hace difícil My brother is Dar el very dinero. difficult for him to give his money, que él tiene proporcionado para algo. but he has proportionate to something En su else. iglesia necesitaban, creo que eran $3,000. I think in his church they needed $3,000. Y él tenía $100 en los bolsillos He had $100 in his que eran para la pocket. renta, para pagar su alquiler de la casa, o sea, el mortgage de la casa. Era parte del dinero. It was part of his mortgage. Y empezaron a colectar el dinero. And to start collecting the money in Y me the dice church. su esposa He told his wife que ella se sorprendió that she was surprised cuando vio que él sacó los $100. when they said that he pulled Y lo out the entregó en el plato. $100 and put it on the Porque ella dice, él jamás hace eso. He said because he never does that. Dio los $100. But he gave the $100 he has in his pocket. Eso fue una sorpresa grande para ella. It was a big surprise for his wife. Pero Dios siempre hace las cosas But God always do en los things momentos para enseñarnos algo. in the moment to teach us a lesson. Cuando ellos llegaron a la casa When they get to their homes y abrieron el buzón, and they open up the mailbox, había un cheque de $200 que ellos no estaban esperando. they always check for O $200 sea, they went Dios le multiplicó God multiplied lo que ellos dieron ese día, what they gave that day. que ellos no sabían que si iban cómo iban a conseguir ese dinero. They didn't know how they're going to get that Dios se money. lo multiplicó. God multiplied it for them. Esa es la obra de Dios. That's the work of Cuando God. usted da generosamente, When you give generously, Dios tiene la forma He has the de way reemplazar y sobrepasar lo que usted da. to replace Vamos a and cerrar con surpass what you have given. Vamos a cerrar con esto. Segundo de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, So let each one of give as no he con purposes in his tristeza heart, not grudgingly ni por necesidad, or of necessity, porque Dios ama al dador alegre. for God loves a cheerful giver. Cuando damos por obligación, damos con tristeza. When we give under compulsion, we Cuando are damos por sadness. obligación, no nos sentimos bien, Because when we give because we're obligated, we don't feel good. porque sabemos que no estamos agradando a Dios. Because we know we're not pleasing God. Dice aquí It says here que demos lo que nos hemos propuesto en nuestro corazón. we Dice should aquí. give what we have purpose in our hearts. Lo que usted le da a la iglesia What you give to the church está entre usted y Dios. is between you and No entre God. usted y yo, entre Not usted. between you and me, but y between Dios. you and God. No den porque el pastor le dice a usted que deben de dar. Do not give because the pastor asking you No to den give. porque ustedes ven lo que otros dan. Do not give because you see what others Den give. porque el Espíritu Santo le está hablando y diciendo lo que debe de dar. Give because the Holy Spirit is telling you what to Den porque give. usted sabe que está ayudando a la obra del Señor. Give because you know you're helping the work of God. Pero otra vez, por últimamente, esto está entre usted y Dios. That's between you and God. No me gusta predicar de dar en la iglesia, I don't like to preach about this pero subject, yo no sería buen pastor si no lo hiciera de vez en cuando. but I wouldn't be a good pastor if I didn't mention Y hay varias once in a personas while. aquí que hace mucho que me están diciendo que predique de There's eso. various people that are telling me to preach about this subject. Vamos a dar a la iglesia con alegría sabiendo Let's give to the church with a que cheerful lo que heart, damos knowing that what no we se lo give, damos a la iglesia. we're not giving it to the Lo que damos se lo damos al Señor we're giving it to God. para que su obra siga caminando, So His word continue para que el working, evangelio siga
difundiéndose. So the gospel continue being spreading. Demos porque así adoramos al Señor. Give because that's the way of Y lo worshiping God, agradamos. and we please Him. Demos porque así reconocemos que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Give because that way of recognizing everything we have is His. Dios los bendecirá grandemente He will bless you abundantly cuando dan con alegría when we give with a cheerful y heart no con tristeza. and not with sadness. A Dios le agrada el dador alegre. God pleases on a cheerful greeter. Vamos a orar. Let's all pray together.